Comenzar, hermanos, el estudio de la confesión. Si podemos tomar nuestro lugar y vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos concedes estar aquí reunidos. Antes de empezar, Señor, el culto, queremos pues tomar este tiempo para recordar esta doctrina, recordar las verdades que juntos confesamos, Señor, que están en tu palabra. Queremos pedirte que pues esta conclusión de este capítulo de la justificación sea de ayuda para nuestras almas, Señor, tanto para creyentes como para inconversos. Y pues te damos muchas gracias por el privilegio de poder considerar estas verdades. Pedimos por favor tu ayuda, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ir en la confesión al capítulo 11 y hoy vamos a concluir el capítulo con el párrafo número 6. Capítulo 11 de la confesión, párrafo 6, y voy a dar lectura. Estoy usando la traducción de Chapel Library y dice así la confesión. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, pues como pueden ver, este es un párrafo muy breve y es muy claro. De hecho, si no hubiera explicación, creo que no hay mucha duda de qué es lo que dice. Pero bueno, vamos a tratar de expandir un poco el entendimiento de esta verdad que es claramente explicada aquí. Y vamos a seguir esta explicación a través de 5 puntos. Primero, vamos a hablar de la doctrina que se expone aquí en este párrafo. Segundo, vamos a hablar de la prueba bíblica de esa doctrina. Tercero, vamos a hablar de la lógica de esta doctrina. En cuarto lugar, vamos a hablar de la relevancia de esta doctrina. Y en quinto lugar, la aplicación de la doctrina. Entonces, número 1, la doctrina. Número 2, la prueba bíblica. Número 3, la lógica. Número 4, la relevancia. Y número 5, la aplicación. Así que primero, ¿cuál es la doctrina que se expone aquí? Bueno, es, como les digo, muy sencilla, muy clara. Y la doctrina que tenemos en este texto, o en este párrafo, perdón, básicamente es que todo lo que hemos aprendido sobre la justificación, todo lo que se ha dicho de párrafos 1 al 5, de cómo esta justificación es solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, esta justificación es igual, es la misma en los creyentes del Antiguo Testamento y en los creyentes del Nuevo Testamento. O sea, los creyentes del Antiguo Testamento fueron justificados igual que nosotros. No hay dos caminos de salvación, no hay dos maneras de ser salvo en la historia. El nuevo pacto no trajo una nueva manera de ser justificado, sino en ambos testamentos los creyentes somos justificados igual, por fe, por gracia, por Cristo, nada más. Esa es la doctrina que está en nuestro párrafo. Ahora, ¿cuál es la prueba bíblica? ¿Por qué creemos esto? Bueno, la confesión cita 2 textos que los vamos a leer. Vamos primero a Romanos, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 22 al 24.
Romanos 4, 22 al 24. Dice así: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, ahí termina. Ahora vamos a leer Gálatas 3:9. Gálatas está más adelante. Gálatas 3:9. Dice así: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ok, vamos a hablar un poco de estos dos textos, hermanos. Romanos y Gálatas se parecen algo, estas cartas. No son exactamente iguales, porque obviamente Romanos es más larga y Gálatas más corta. Romanos es quizá un poco más, voy a decirlo así, calmada, y Gálatas es una carta muy pasional, ¿no? Donde Pablo está muy indignado por el engaño de los judaizantes en la iglesia de Galacia. Pero en ambas cartas, en Romanos y en Gálatas, Gálatas capítulo 3 y Romanos capítulo 4, en esas partes, Pablo está muy preocupado por dejar bien claro de que Abraham fue justificado por la fe. Y uno dirá, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Pablo se ocupó en Romanos 4 y en Gálatas 3, de hablar de eso? Bueno, lo que pasa es que Pablo, como judío, él empieza a predicar el evangelio junto con los demás creyentes, y obviamente una de los choques o de los argumentos con los que él se empezaba a topar eran con personas que decían pues que eso que Pablo estaba hablando de la justificación solo por fe en el Mesías era algo nuevo, era algo novedoso, era algo que no se había enseñado antes. Pero Pablo usa aquí en Gálatas 3 y Romanos 4, Pablo lo que hace es demostrar que no solamente los creyentes del Nuevo Testamento somos justificados por fe, sino que de hecho el mismo Abraham fue justificado por la fe. Y Pablo usa a Abraham porque todos sabemos que Abraham para los judíos era realmente una figura prominente. Y no solo prominente, sino de hecho es, vamos a decirlo así, el que Dios llama, ¿no? El que Dios llama y de su descendencia es que surge los judíos. Entonces Pablo se va bien atrás para demostrar que Abraham fue justificado por fe y por lo tanto todos en el Antiguo Testamento también. Así que es una excelente prueba bíblica los textos que cita la confesión aquí. Son los mejores textos que podemos tener, Romanos 4 y Gálatas 3, para demostrar que los creyentes del Antiguo Testamento han sido salvos por fe, al igual que nosotros. Ahora, ya vimos la doctrina y la prueba bíblica. Ahora vamos a pasar un poco de tiempo hablando de la lógica de esta doctrina. Quizás se oiga un poco raro decir la lógica de la doctrina, pero lo que quiero decir con eso, hermanos, es que nuestra confesión fue escrita no como un mero tratado de doctrinas así como desconectadas, sino que los autores de nuestra confesión tenían una intención en acomodar los párrafos como están acomodados y acomodar los capítulos como están acomodados. Y esto es porque ellos están siguiendo una lógica, un argumento lógico en esta confesión. Y
el doctor James Renihan menciona, yo creo que lo hace muy bien, que lo que marca la estructura de nuestra confesión y también la confesión de Westminster es la teología del pacto. Para los puritanos, para los que escribieron esta confesión, el pacto era como la estructura, ¿no?, de la doctrina, lo que ponía todas las cosas en su sitio, en su lugar. Y no es por casualidad que antes de ver lo que es el capítulo 11, vimos el capítulo 7 que habló claramente del pacto. Pero la confesión del capítulo 7 al 20, toda esa sección tiene que ver específicamente con el pacto, queridos hermanos. Entonces el pacto y la doctrina del pacto nos ayuda mucho a entender qué lógica tiene esta doctrina en todo el panorama de la teología. Y si recordamos un poco de la doctrina del pacto, creo yo que eso nos va a ayudar a entender por qué es lógico que los creyentes del antiguo pacto sean justificados igual que nosotros. Y voy a tratar de explicarlo de la siguiente forma. En su momento hablamos, cuando se expuso la doctrina del pacto en este estudio, hablamos de cómo Dios, el Dios Trino, en la eternidad pactó con sí mismo, ¿no? Las tres personas de la Trinidad involucradas en un pacto que llamamos el pacto de redención, donde el Padre elige un pueblo, donde el Hijo se compromete a ser el mediador de ese pueblo y el Espíritu se compromete a sustentar al mediador y aplicar la obra de la mediación al pueblo. Este pacto de redención que se hizo en la eternidad es la base sobre la cual sucede todo, ¿no? Es la base sobre la cual pasa todo lo demás. Dios en la eternidad hizo este pacto y en base a ese pacto es que Dios siempre ha actuado en la historia. Entonces, si Dios desde la eternidad, Dios Trino desde la eternidad, pactó salvar a un pueblo por medio de un solo mediador, que es Cristo, y el Espíritu pactó aplicar la obra de esa mediación a los creyentes, podemos claramente inferir que no puede existir otro camino de salvación, porque es un pacto que Dios ha hecho consigo mismo. No puede existir otra manera de salvar, porque Dios ha acordado, el Padre, el Hijo y el Espíritu, salvar solo por Cristo y nada más. Entonces, por eso es que es lógico que los creyentes del antiguo pacto sean salvados igual que los creyentes del nuevo pacto. Por eso es solo por fe y solo por Cristo. Ahora, quizá una diga, pero sí hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Y sí lo hay. Claro que sí hay un antiguo pacto y sí hay un nuevo pacto en la Biblia. Pero nosotros vimos, cuando hablamos de la teología del pacto en el capítulo 7 de la confesión, vimos que después de que Adán quebranta el pacto de obras en el que él se encontraba, Dios hizo una promesa. La promesa que encontramos en Génesis 3:15, donde Dios promete un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa promesa, después de la caída de Adán, marca toda la historia de la redención. Esa promesa es como una semillita de la que al principio no se entiende mucho, pero esa promesa se va ampliando y ampliando y ampliando a través del Antiguo Testamento. Poco a poco vamos entendiendo más de quién es este descendiente, de qué tribu va a venir, de qué oficios va a tener, de cómo va a salvar, de cómo va a aplastar a la serpiente. Y lo que pasa es que los creyentes en el antiguo pacto
Ese era lo que creían para ser salvados. Quizá no tenían la claridad que nosotros tenemos sobre la persona y obra de Cristo en cuanto a muchos detalles, pero tenían la promesa de que iba a haber un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esta promesa se va cada vez revelando y revelando y revelando, y así hasta llegar al nuevo pacto, hasta llegar a Cristo, Cristo como el cumplimiento de esa promesa, queridos hermanos. Entonces, las personas antes de que viniera el Señor Jesucristo, para ser justificadas, creían en esta promesa, creían en el Mesías que iba a venir, y nosotros que vivimos de este lado de la historia, donde Cristo ya vino, creemos en el Mesías que ya vino, ya murió, ya resucitó y ya está a la diestra de Dios. Pero ambos lados de la historia somos justificados solo por fe, solo por Cristo, porque eso es lo que Dios pactó con sí mismo desde la eternidad. Y esa es la promesa que Dios hizo en conformidad a ese pacto que Él hizo. Bueno, esa es la lógica de esta doctrina. Ahora vamos a hablar en cuarto lugar de la relevancia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se molestarían los hermanos de nuestra confesión a poner esta verdad aquí? Bueno, evidentemente es porque en la historia de la iglesia ha habido gente que no ha creído eso, ¿verdad? Ha habido personas que quizás con plena conciencia han dicho que esto es al revés, o que quizás no tienen mucha claridad sobre este tema. Lamentablemente aún en nuestros días, y si tú hablas con personas sobre el Evangelio, te vas a encontrar con que hay personas que a la fecha también creen ese tipo de cuestiones. Es un tema muy relevante. Y es muy relevante, hermanos, en particular creo yo por dos cosas. La primera cosa es porque el no creer esto, el no creer que la justificación ha sido igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, definitivamente no glorifica al Señor. Y pensemos un momento en esto. Supongamos que fuera cierto que unos son justificados de una forma y otros de otra forma. Supongamos que en la eternidad tuviéramos personas salvas por fe, justificadas por fe, y personas justificadas por obras. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en la eternidad? Pues Dios no sería exaltado de la misma forma, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos dos clases de personas en la eternidad. Unos que sí fueron salvados, justificados solo por la justicia de Cristo, y otros que por su justicia son justificados. Obviamente el aplauso no sería enteramente de Dios, sino sería parcialmente de Dios y parcialmente para esas personas. Y todos sabemos, hermanos, que eso es horrible. La gloria de Dios está en juego con esta doctrina, hermanos. Como bien lo dice Pablo también en Romanos, Dios es el justo y Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y eso es lo que en la eternidad tiene que quedar claro para todos. Todas las criaturas por la eternidad estarán proclamando que Dios es el justo y que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y cuando toda la creación reconozca esto por la eternidad, Dios será grandemente glorificado. Entonces, creer lo contrario es una doctrina que ofende a la gloria de Dios en ese sentido. Ofende su honor, ofende su nombre. Así que por eso es relevante. Pero otra cosa por la que es relevante creer esta doctrina es porque si fuera cierto que unos son justificados por obras y otros por fe, esto obviamente nos haría dudar de que Dios es un Dios lleno de gracia. ¿Por qué?
Porque estaríamos diciendo que en un tiempo de la historia Dios fue de una forma y en otro tiempo de la historia Dios de otra forma. Estaríamos diciendo que con unos Dios fue más misericordioso y lleno de gracia que con otros. Estaríamos diciendo que Dios está cambiando las formas en cómo se hacen las cosas. Y obviamente, queridos hermanos, eso nos haría en el fondo dudar. Dudar de la consistencia de la gracia de Dios, de la consistencia de su plan, de sus propósitos y de sus obras. Y dudar de la gracia de Dios, hermanos, es algo muy peligroso. Y tiene muchas implicaciones muy peligrosas. Por ejemplo, el legalismo. El legalismo es una implicación que surge de no creer que Dios es lleno de gracia. ¿Por qué? Porque el legalista dice, bueno, como Dios no es lleno de gracia hacia mí, yo tengo que hacer algo para conseguir mi salvación. Pero por otro lado, puede surgir el antinomianismo, que diría, bueno, Dios no es lleno de gracia para conmigo, me voy a rebelar contra ese Dios. Pero también el no tener una concepción de un Dios lleno de gracia puede ser muy dañino para la seguridad de la salvación. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos salvos si este Dios cambió las cosas? Si este Dios cambió los planes y primero era de una forma y luego saca otra forma. ¿Cómo puedo estar en paz, seguro de que estoy justificado si primero era de una manera y ahora es de otra? Y también, queridos hermanos, esto podría traer mucho estorbo para que los pecadores vengan a Cristo. Dudar de la gracia de Dios hace que los pecadores no vengan a Él. Porque puede ser que no me reciba. Puede ser que mis obras siempre sí tengan algo que ver y no me reciba. Y no me acepte, no me perdone, no me justifique. Así que por eso, queridos hermanos, esto es relevante. Y finalmente vamos a concluir con una aplicación o aplicaciones de esta doctrina, que realmente van a ser como aplicación de todo el capítulo. Bueno, queridos hermanos, primero a los que estamos en Cristo, ¿qué podemos aplicar? Y sobre todo hoy, domingo. Bueno, en todo este capítulo hemos visto una doctrina gloriosa, una doctrina que nos enseña que somos declarados justos por Dios solo por fe, solo por Cristo, no por nuestras obras. Y en particular hoy que estamos reunidos, hermanos, para adorar a Dios, creo yo que esa doctrina tiene que estar muy presente en nuestras mentes y corazones. ¿Por qué? Porque la única razón por la que ahorita en unos minutos vamos a poder estar ante el Señor, vamos a poder adorarle, vamos a poder gozar de Él, definitivamente es porque somos justificados por fe, ¿no? Así que esta doctrina, queridos hermanos, prepare y aliste ahorita nuestro corazón para poderlo adorar en unos minutos, sabiendo que la única razón por la cual no caemos muertos, como quien osaba entrar al templo mal y caía muerto, quien tocaba el arca sin tener que hacerlo y moría, es porque somos justificados por fe. La justicia de Cristo es tomada a nuestro favor. Y para los que no están en Cristo, a lo largo de todo este capítulo, querido amigo, has estado escuchando capítulo tras capítulo esta gloriosa doctrina. Y solo quisiera cerrar recordándote que mientras no confíes en Cristo, tú no eres justificado. Mientras no estés descansando en Él, ante Dios, ante su ley, sus mandamientos, tú eres culpable. Y aunque hoy puedas estar aquí en la casa de Dios físicamente,
realmente Dios no se agrada de lo que le puedas pretender rendir como adoración, porque Dios solo recibe la adoración que se hace en santidad, la adoración que se hace en pureza, pero tú no tienes eso, ¿no? Delante de Dios tú eres culpable. Pero recuerda, amigo, si tú hoy te arrepientes y pones tu fe en el Cristo que murió, que resucitó y que está a la diestra de Dios, si tú pones tu fe en Él como tu Salvador, querido amigo, podrás pasar de muerte a vida, ser declarado justo y gozarte con el pueblo de Dios en esta adoración, sabiendo que es por Cristo que solo puedes adorarlo, que solo puedes disfrutar de Él. Así que, pues así quisiera concluir este párrafo y este capítulo, y que Dios quiera aplicarlo a nuestro corazón y que eso nos prepare para adorarlo en unos minutos. Vamos a orar.